la estructura de mi presentación, en realidad vamos a repetir algunos conceptos que ya presentó la doctora Leverfinda, ¿ya? Así que les pido disculpas, porque la estructura teórica es la misma. Yo, en primer lugar, quiero partir diciendo que la mirada que voy a dar de la presentación es cómo este proyecto de ley puede tener implicancia en el mercado laboral, ¿ya? Y estoy hablando como Instituto de Políticas Públicas también con algunos datos facilitados por el Observatorio Laboral, que también maneja la Universidad Católica del Norte. Y también partir destacando lo importante de todas las medidas que se puedan implementar que mejoren la calidad de vida de los chilenos. ¿Ya? Yo creo que es importante. Y efectivamente, tener más tiempo de ocio, más tiempo de familia, más tiempo de compartir y de hacer un balance entre trabajo y familia es importante, ¿ya? Así como también otras medidas que pueden llevar a mejorar la calidad de vida en los ámbitos de educación, de salud y de ingresos, por supuesto. Entonces, la mirada está en cómo este proyecto de ley no puede tener implicancia en el mercado laboral en términos de empleo, de no afectar el nivel de empleo y también de los niveles de ingresos, ¿ya? Entonces, voy a hacer un análisis comparativo internacional y también poniendo foco, ya como mencionó como me antecedieron, en lo más importante que es la productividad que se traduce efectivamente en los niveles de salario de los trabajadores. Mostrar algunos datos a nivel nacional, sobre todo poner énfasis en lo que nos muestra la encuesta nacional de empleo, ¿ya? Para saber cuántas horas están trabajando los chilenos y chilenas, ¿ya? Que es importante. Y para tener algún posible impacto, ¿cierto? Y cómo se pueden aminorar, es decir, recomendaciones. Ojo, considerando, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando nosotros vemos lo que dice la ley en lo que es las horas trabajadas, efectivamente ya vemos que nosotros estamos en un promedio dentro de Latinoamérica, tenemos un número de horas menor a otros países, ya vecinos, ¿cierto?, que trabajan más, y estamos lejos de algunos países que trabajan menos de 40 horas, algunos casos particulares como Francia o Australia, ¿ya? Y la manera es cómo vamos avanzando a esos niveles de trabajo, tomando en consideración nuestros niveles de productividad, nuestros niveles de riqueza, ¿ya? Porque efectivamente producimos menos que otros países que trabajan menos, ¿ya? En ese contexto, efectivamente, Chile, cuando nos comparamos con la OCDE, trabaja un 8% más anuales cada trabajador en promedio que la OCDE, ¿ya? No obstante que estamos por debajo de algunos países que pertenecen a este grupo de Latinoamérica, como Colombia o México o Costa Rica, ¿ya? Efectivamente, entonces la idea es cómo nosotros nos vamos acercando de manera gradual a este promedio de la OCDE, ¿ya? Entonces, el año 2020, acá está el 2020, pero a veces un poquito atípico. ¿Por qué? Porque la pandemia provocó un impacto importante en la hora, de decir, disminuyó la hora trabajadas a los chilenos, pero a veces porque no teníamos posibilidad de trabajar, ¿ya? No porque no lo quisiéramos, sino porque no teníamos trabajo. Entonces, el 2019, el chileno trabajaba 37 horas semanales, o lo que es equivalente a 1.930 horas anuales, ¿ya? Y cuando uno lo ve, por eso quise poner un poquito el 2018, ve cómo Chile disminuyó de manera importante las horas trabajadas del 19 al 20, pero acá hay un efecto pandemia, ¿ya? Y ese efecto fue mucho más importante que en otros países del mundo, ¿ya? No afectó tanto a México, que está arriba, y tampoco afectó tanto a los países de la OCDE, pero a nosotros sí. Y acá algo que nos mostraba, que nos mostraban anteriormente, efectivamente, bueno, ¿cuánto trabajo, pero cuánto produzco? Es decir, ¿cuál es la medida de productividad? Y efectivamente, trabajamos alrededor de 2.000 horas, ¿ya? Y producimos o ganamos por esa producción mucho menos que los países desarrollados, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto producían o cuánto ganaban por hora los países desarrollados cuando tenían nuestro nivel de ingresos? Que esa es la pregunta relevante. Es decir, yo quiero llegar allá y quizás voy avanzando. La medida es, no por correr a veces llego más rápido, ¿cierto? Puedo caer en el tiempo. Entonces, cuando yo me comparo con otros países, o cuando tenían nuestro nivel de riqueza de nuestro país ahora, vemos que no estamos tan fuera de rango, ¿ya? Efectivamente es importante implementar esta medida e ir avanzando, pero ver cómo vamos aminorando los impactos en el mercado del trabajo, ¿ya? Para que no afectemos el empleo
que las personas sigan teniendo empleo y mejores empleos. Es decir, que no bajen los sueldos de las personas, ¿ya? Yo creo que ese tiene que ser el foco de cualquier medida implementada desde el Ministerio del Trabajo. Entonces, acá en esta productividad, efectivamente, el 2005 ya se implementó un proyecto de ley, una ley que hoy día es ley que disminuyó nuestra hora de trabajo de 48 a 45, efectivamente, y impactó o no impactó nuestra productividad. Y aquí vemos, según datos de la OCDE, que efectivamente nuestra productividad igual creció, pero creció menos que antes. Es decir, y esta productividad se traduce en mejores sueldos al final. Es decir, los sueldos no crecieron tanto como estaban creciendo antes. Esto puede deberse a muchas razones. Uno no puede decir que puede ser producto de este proyecto de ley, pero hay que tener cuidado, ya que medidas de este tipo, efectivamente, y puede mostrar ahí, Chile está acá abajo en la parte izquierda y el 2005-2010, que es el periodo siguiente, es la barra roja. Efectivamente, la productividad cayó que periodos anteriores, ¿ya? Después se recuperó del 2010 del 2010 en adelante, pero vemos que ahí teníamos el superciclo del cobre, ¿cierto? Que afectó los niveles de productividad de nuestro país. Entonces, en el escenario nacional, destacar que efectivamente nos estamos acercando a la OCDE, ¿ya? Muy rápido, efectivamente debiéramos tender a trabajar menos horas y acercarnos a los países más ricos, ¿ya? Y acá vemos cómo efectivamente se están incrementando las horas de ocio de los chilenos, y esto repercute en que tienen más dinero, y efectivamente al tener más dinero puede repercutir en gastar más en otros sectores, como el sector turismo, y afectar de manera positiva a otros sectores, ¿ya? Y aquí vemos como que efectivamente nos estamos acercando. Entonces la pregunta es, ¿qué nos va a imponer este proyecto de ley? ¿Caminar más rápido o hacer más lento este transitar, a ganar más y trabajar menos? ¿Ya? Que lo estamos logrando a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Y efectivamente entre el 2015 y el 2019, ¿ya? Nuestro sueldo por hora, ¿ya? Creció lo mismo que la OCDE, creció un 5%. ¿Ya? Sin proyecto de ley, ¿ya? Sin proyecto de ley. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las tasas de desempleo del mercado laboral en Chile no ha recuperado los niveles prepandemia. Es decir, el mercado laboral en Chile es frágil, es decir, las tasas de desempleo aún son altas, ¿ya? Y son más altas aún en grupos específicos, ¿ya? Que podría afectar. Entonces, lo importante es esa gradualidad de la implementación de las medidas para aquellos sectores que pueden verse más afectados, por ejemplo, como las mujeres, ¿ya? O como, por ejemplo, los jóvenes, es decir, los jóvenes que presentan tasas de desempleo más altas que el promedio de los chilenos. Entonces, ahí uno tiene que poner atención, ¿ya? Y efectivamente, en las personas que están menos preparadas, es decir, que tienen menos educación, porque las tasas de desempleo que ellos presentan son mayores. Entonces, no las queremos afectar, ¿ya? No las queremos afectar por ningún motivo, porque los sueldos de ellos son más bajos que el resto del promedio de los chilenos. Y acá, estos son datos de la encuesta nacional de empleo para Chile. Tenemos los datos de Coquimbo, pero yo quise poner un poco en Chile para saber cuánto trabajan los chilenos. Ellos, diciendo ellos mismos cuántas horas trabajan, y vemos que un 16% de todos los que trabajan, que es un número no menor, 1,4 millones de chilenos, trabajan más de 46 horas a la semana, ¿ya? Con horas extra o se le está pagando más, ¿ya? Y esto se da de mucho mayor importancia en los sectores de comercio, en los sectores de transporte, información y comunicaciones, en los sectores de turismo y en los sectores de la industria manufacturera, que yo no los puse ahí. Pero si yo pongo esos 4 sectores, llegamos al 60% de personas que trabajan más de las 46 horas, ¿ya? De manera habitual, siempre, de manera periódica, ¿ya? Y hay, de esas que trabajan más de 46 horas, hay 49.000 personas que incluso trabajaron más horas no habituales, ¿ya? Entonces, ¿cuánto más? Entre 1 y 10 horas, un número importante, y siempre los hombres se dan cuenta, ¿no? Entre 11 y 20 horas más, entre 20 horas más. Y lo más importante es por qué trabajaron eso más tiempo, que están las causas que están al lado, y es porque no alcanzaron a terminar su trabajo. Es decir, eso es productividad, ¿ya? Eso es productividad. Entonces hoy día le vamos a decir, trabaje menos, si va a tener que quedar más horas, porque a veces muchas de esas horas extras no se pagan, ¿cierto? Entonces, no se reconoce o se compensa con tiempo. A eso me refiero que no se pagan de manera monetaria.
Entonces, estos son los considerandos, ¿ya? Entonces, posibles impactos, ¿ya? Hay evidencia suficiente que la disminución de la jornada afecta de manera positiva en el bienestar del trabajador y esto redunda en incrementos de productividad, ¿ya? Hay que avanzar allá, estamos avanzando hacia allá, ¿ya? La productividad en Chile es baja en comparación internacional y en los últimos años su crecimiento se ha ralentizado, es decir, estamos creciendo igual, pero ha crecido más lento que antes. Entonces acá tenemos importante de qué capital dispone el trabajador también. Es un tema de productividad total de los factores, no solo del trabajo, ¿ya? Y hay una excepción en la pandemia, ¿ya? Que nos mostró herramientas como el teletrabajo que incrementan la productividad de manera importante. Y ya lo vimos cómo pasó eso en Chile. ¿Por qué no se podría trabajar de esa manera? Entonces, esta reducción de la jornada laboral podría implicar una menor producción y por ende que bajen los sueldos, ¿ya? Y eso hay que tener precaución. ¿Cómo preveemos que eso no pueda pasar? ¿Por qué? Porque el mercado laboral aún no se recupera como estábamos antes del 2019, ¿ya? Todavía no llegamos a ese nivel de recuperación y es más, aún sabemos que el próximo año Chile no va a crecer o va a decrecer según las estimaciones del último informe de política monetaria del Banco Central, ¿ya? Entre el menos 1 y el 0%. Es decir, si la vamos a implementar en este momento, tenemos que tener esa precaución también, porque estamos en el peor escenario, el peor cóctel para una economía, bajo crecimiento, nulo crecimiento, e inflación alta, ¿ya? Inflación alta que deteriora los salarios de las personas. Entonces, ya la Comisión Nacional de Productividad nos mencionaba que este proyecto de ley, si se implementaba no de manera gradual, podría incrementar, hacer caer los salarios entre un 0,5 y 5% anual, la productividad caería entre un 0,1 y 0,4% anual, y el crecimiento también podría caer, sumado a lo que ya nos tiene pensado este decrecimiento el próximo año, que no tiene nada que ver con este proyecto de ley, ¿cierto? Son muchas otras variables que están afectando. Entonces, para algunos sectores que trabajan ya mucho como el comercio, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, en realidad, un 56% de las empresas del sector dicen que esto les podría incrementar sus costos laborales. ¿Y cómo ajustan los costos laborales de las empresas? Disminuyendo el número de trabajadores, ¿ya? Y eso, ese desempleo que genera en los mercados, baja de los salarios. Entonces, empresas podrían ajustar los niveles de empleo provocando mayor desempleo y aumentando la informalidad del mercado laboral. Entonces, ¿qué se recomienda? Avanzar en este sentido, sí o sí, porque tenemos que avanzar, ¿ya? Pero de manera gradual, ¿ya? Entonces pensemos en aquellos sectores que pueden ser más vulnerables, ya los nombramos, ¿cierto? Los que están trabajando mucho más, ¿ya? Y los que podrían tener un mayor impacto, y también esa gradualidad tiene que verse reflejada en los tamaños de empresas, que algunas son más afectadas. Que hoy día la gradualidad en el proyecto de ley se expresa por tamaño, ¿cierto? Para las que no venden más de 75.000 UF, pero hay muchos trabajadores en el sector comercio que trabajan en empresas que venden mucho más que eso, y también podrían verse afectados. Es decir, la gradualidad no tan solo tiene que ver con el tamaño de la empresa, sino que también con algunos sectores más bien, ¿ya? Que podrían verse afectados. Y esto se puede aminorar implementando medidas complementarias que flexibilicen el mercado laboral, hacerlo más flexible. Jornada de trabajo flexible, promedios de trabajo por periodos mensuales superiores, ¿ya? Contratos por hora, condiciones particulares para jornadas de trabajo especiales como por turno, que ya se consideran y es importante reforzarlas en el proyecto de ley, ¿ya? Entonces, lo más importante yo diría es que no afectemos el nivel de salario. ¿Por qué? Porque yo quiero estar bien por no trabajar menos, ¿cierto? Pero no quiero estar peor por ganar menos dinero, ¿ya? Yo creo que eso es importante. Esa es la premisa para que se cumpla esta hipótesis de los salarios eficientes, es decir, que dice que la productividad de los trabajadores depende positivamente del salario recibido, es decir, trabajando menos vamos a producir mejor, pero ganando más también voy a producir más y mejor. Muchas gracias.